Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Muy buenos días. Hoy comenzamos con el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Números. Y el capítulo 11 encarna la constante actitud del ser humano, la queja continua frente a lo que ve, su insatisfacción, el lamento continuo pensando en lo que antes tuvo y que ahora no tiene, su tosudez para no distinguir que lo pasado es pasado y que lo más sensato es fijar los ojos en aquello que tenemos por delante y no estar siempre recordando aquello que alguna vez tuvimos. El apóstol Pablo lo enseña magistralmente en Filipenses 3, 13 y 14. Él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él está hablando acerca de la madurez espiritual, el ser parecido, el ser iguales a Cristo. Él dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Indudablemente hay gente que ama vivir en el pasado, ama vivir en el pasado. Hay gente que está totalmente centrada en el presente y gente que sueña continuamente con el futuro. Y en realidad, nuestra vida es pasado, presente y futuro. Recuerdo tiempo atrás leí un artículo en el que decía que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, ¿sí? Y el nerviosismo es exceso de presente. Tenemos que tener un poco de todo, recordar lo que vivimos para no cometer los errores, pero saber que con el paso del tiempo algunas cosas van a quedar atrás, algunas cosas nunca las vamos a tener, y aceptar esto es un buen signo de madurez para nuestra vida, ¿sí? El versículo 1 dice que el pueblo se quejó y que Dios ardió en ira. Esto es interesante porque también encontramos en Éxodo capítulo 15, 16 y 17 que Dios no se enoja con el pueblo, aunque el pueblo sí se queja. En el Éxodo vemos que el pueblo se queja, pero Dios no se enoja con el pueblo. Dios muestra su misericordia, Dios muestra su favor, Dios hace milagros. Y aquí Dios se enoja. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dios había mostrado quién Él era. Dios había mostrado su fidelidad. Y el pueblo seguía desconfiando de Dios. Y Dios se enoja. Y a tal punto de que cuando se pone en juego su fidelidad, Dios se enoja. La falta de confianza no tenía excusa ahora. Y el fuego, que en un momento significó protección, en este momento era un instrumento de castigo, tal como lo demuestra el versículo 3 del capítulo 11. ¿Sí? La queja, el recuerdo de las comidas que tenían en Egipto, el desprecio por la provisión y la libertad que Dios les había concedido es tangible y desgraciadamente esta es una mancha que acompaña aún hoy al pueblo de Dios, a la iglesia. Varias veces en mi propia vida me he encontrado deseando cosas de las cuales Dios me sacó. No estoy señalando con el dedo a nadie, no, yo me incluyo en esto. ¿Por qué? Porque sería un tonto si yo pienso que esto le pasa a otros y a mí no. Esa es la gran verdad, ¿sí? Estas señales indican dos cosas: ingratitud e inmadurez. Y Dios no quiere que estemos así. Al contrario, el pueblo no se conformaba con lo que Dios le daba y empezó a pedirle milagros a medida. Queremos esto, queremos aquello, queremos lo otro. Indudablemente, ellos no se conformaban con el maná que Dios le daba todos los días. No veían que ellos ni siquiera tenían que trabajar. Era salir, poner sus manos así y recibir la comida. En medio del desierto no había cómo cultivar en el desierto, pero ellos no lo veían. Ellos se quejaban por lo que quisieran llegar a tener, por lo que creían que tenían derechos de quejarse delante de Dios.
Esa libertad que anhelaron durante muchos años, ahora la tenían, pero no la valoraban más. Ese Dios que había demostrado ser fiel ya no era tan importante que fuera fiel. Y por eso mismo la gula empezó a ocupar su lugar, demostrando que preferían ser esclavos antes de vivir en comunión con Dios. Algo tristemente que se repite muchas veces en la iglesia. Hombres y mujeres no satisfechos con haber sido perdonados, con haber sido justificados, con haber sido adoptados por Dios. Se toman atrevimientos, hermanos, por favor, por favor. Se toman atrevimientos de estar exigiéndole a Dios que les dé esto, que les dé aquello, y lo transforman y pretenden venderlo de alguna manera espiritualmente, diciendo, yo decreto, yo declaro, yo proclamo. Es muy triste esto, dando profecías cuya única intención simplemente es hacer alarde de una espiritualidad que lo único que hace es llenar de vergüenza a la iglesia. Aprendamos a estar conformes con lo que tengamos. Y lo que vemos también aquí en el capítulo 11, es interesante ver que Moisés también se queja, pero Moisés no murmura contra Dios. Moisés dice en los versículos del 11 al 15 cuál era su corazón. Él va y le cuenta a Dios cómo se siente. ¿Qué ejemplo para los que somos líderes en la iglesia? Moisés le explica a Dios el problema que él está viviendo. Moisés no se queja, no critica a Dios, no le dice que... No. Le dice cómo se siente. A Dios, no habla mal de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer en oración, decirle a Dios lo que nos pasa, porque Él ya sabe cómo nosotros nos sentimos, pero quiere que nosotros se lo digamos, ¿sí? Y sabe una cosa, más de un tercio de los salmos contienen quejas. Uno lee, hay un libro que se llama Lamentaciones en la Biblia. ¿Qué cree que hay en las Lamentaciones? Lamentos, quejas. No es ajeno Dios a nuestra necesidad, a nuestra queja, no lo es. Por eso tenemos que ser capaces de poder enfrentarnos y hacer partícipe a Dios de nuestras calamidades. Dios responde a Moisés de dos formas: enviando comida para el pueblo, y no solo eso, sino que le da 70 hombres a los cuales le transmite el mismo espíritu de servicio y profético que tenía Moisés. Todo un manual de liderazgo, la vida de Moisés. Ante la desesperación y sensación de incapacidad, lo mejor no es salir corriendo a buscar soluciones mágicas y a ir a ver qué es lo... No. Lo mejor es buscar a Dios, es buscar en su palabra y buscar de pronto hombres más ancianos, más sabios, que nos ayuden y nos orienten. Como por ejemplo, Moisés buscó a su suegro, que no era ni siquiera un hombre. Moisés tenía todo para aprender de Dios, pero algunas cosas aprendió de su suegro, otras aprendió de su cuñado, como veíamos ayer. Los buenos líderes saben oír. Yo ruego que Dios me dé gracia de poder escuchar a aquellos que trabajamos juntos cuando me toca liderar, para poder tener la humildad de Moisés y reconocer que yo no puedo saber todo. Es mi deseo, sinceramente. En el capítulo 12 vemos nuevamente que la murmuración se repite, pero ahora para Moisés la prueba es mucho más dolorosa emocionalmente hablando, porque los otros que murmuraban eran desconocidos. Ahora en el capítulo 12, los que murmuran son sus hermanos, Aarón y Miriam. Aarón murmurando contra Moisés, después de haber hecho lo que hizo en el capítulo 32 de Éxodo, cuando construyó el becerro de oro, ahora tiene el tupé de criticar a Moisés. Pero pasa así, desgraciadamente. La excusa era que Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea. Indudablemente
el problema no estaba en que Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea. El problema era que la gracia de Dios en la vida de Moisés generaba celos y mucho más en sus hermanos, porque conocían más las debilidades de Moisés. ¿Sí? El versículo 3 del capítulo 12 es, a mi propia visión, si es cierto que esto lo escribió Moisés, porque hay versiones que dicen que no lo escribió Moisés, otros dicen que Moisés escribió una parte, pero el versículo 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo no sé si podría escribir una cosa de ese tipo hablando de mí. Ciertamente yo no soy manso como Moisés, ni siquiera se me cruza por la cabeza, pero de pronto, ¿cómo yo puedo escribir de mí mismo semejante? Porque Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús, pero Moisés no era Jesús. Sin embargo, la Escritura dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, ¿sí? El líder que es consciente de esta posición de autoridad no pelea con los demás por su autoridad. Sabe que Dios lo puso ahí y Dios lo va a defender. Y acá tenemos un claro ejemplo de cómo Dios defendió a Moisés. Y en este tiempo donde todas las autoridades son cuestionadas, desde los padres a las autoridades del gobierno, pasando por los colegios y aún en la iglesia, sin distinción, todas las autoridades son cuestionadas. En nuestra generación prima por sobre todas las cosas el deseo de una autonomía total, una sed insaciable de hacer lo que cada uno cree que es lo correcto. Indudablemente, como hijos de Dios, necesitamos recordar día por día que si bien estamos en el mundo, no somos del mundo. No podemos vivir con ese espíritu de independencia que el mundo vive. Nosotros necesitamos aprender a depender de Dios, ¿sí? Por eso mismo, Dios defiende a Moisés, indica literalmente que Dios sabía que la motivación no era la mujer de Moisés, sino que ellos querían el liderazgo de Moisés, pero no tenían su carácter, ¿sí? Por eso mismo, el líder emergente, aquel que me escucha, joven o no tan joven, y que estás en una posición de casi autoridad, como la tenían Aarón y Miriam, no apures los tiempos, no apures los tiempos, debes saber esperar con mansedumbre. ¿Por qué? Porque no se trata de tu empresa, se trata del reino de Dios. Y si Dios te quiere en posición de autoridad, Él te va a proponer. Miriam y Aarón no hicieron esto y Dios los castigó dándole una lepra que solo se les quitó cuando Moisés intervino intercediendo por ellos. Aquí vemos también la necesidad de cuidar de nuestro corazón. Dos personas que anteriormente sirvieron a Dios con total y plena autoridad, ahora atacan a Moisés. Pedro afirma en Mateo 18 que Jesús es el Mesías y luego le dice que no vaya a la cruz. ¿Cuánto necesitamos recordar nuestra propia fragilidad, nuestras propias incapacidades para recordar que lo mejor que podemos hacer es aprender a depender del Señor? Nos encontramos en el día de mañana. El Señor os bendiga.